Si hubiera tomado yo la decisión, ahora te estarías pudriendo en el desierto de Argelia. Y Nairobi y Tokio seguirían vivas. Después de la muerte de Tokio, todos nos quedamos ansiosos por ver el final de esta travesía. ¿Cómo conseguirían el oro? ¿Cómo escaparían del Banco de España? ¿Qué pasaría con el hijo de Berlín y su esposa? Entre muchas otras preguntas que el día de hoy ya tiene respuesta, pero la verdadera pregunta sería, ¿quedamos satisfechos con el final de esta serie? ¿Era la epicidad que estábamos esperando? Y sobre todo, ¿qué incongruencias y cosas buenas nos trajo esta última parte? Así que si quieres conocer las respuestas a estas preguntas, ponte cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hoy veremos lo bueno y lo malo de esta segunda parte de la quinta temporada de La Casa de Papel. En uno de mis videos anteriores analicé los primeros 5 capítulos de esta trama, también analizando lo bueno y lo malo y algunos errores de guión que yo pude conseguir. Así que si quieres verlo, te voy a dejar el link por aquí arriba para que lo veas tan pronto termines este video. Tienes que verlo, créeme, no te vas a arrepentir. También es mi deber informarte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler, así que no quiero lloraderas. Ay, pero que yo todavía no he visto La Casa de Papel, me estás espoleando. Pues ya sabes, no quiero lloradera. Por eso mismo asumo que si estás aquí es porque ya te viste la serie, así que sin más dilación, vamos a la acción. Coronel, hemos abatido a Silene Oliveira alias Tokio. Salvador Torrecilla ha caído. Lucas Hernando caído. Isaac Cobo caído. Y César Gandía caído. El capítulo número 6 tiene por nombre Válvulas de Escape y comienza con Tokio dándonos una reflexión sobre cómo el oro influye en la vida y en la muerte de las personas. Pero, ya va a esperar. ¿Tokio? ¿No se supone que Tokio ya está muerta en este punto? Ya va, déjame ver de nuevo. No, sí se murió. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Se supone entonces que debemos creer que ella todo este tiempo nos hablaba desde el más allá? Sinceramente este detalle personalmente no me gustó, pues aunque me encanta la voz de Tokio, no me parece natural que siga relatando la historia ya no estando viva. No sé, a mí me parece un poco extraño para esta serie. ¿Saben que hubiera sido más conmovedor? Que hubiera sido el mismo Río el que nos relatara esta reflexión, pues el que se murió ya no está, pero los que quedan son los que sienten el duelo. En fin, después de este detalle tenemos a Sagasta hablando con Tamayo y dándole recuento de las bajas que han tenido. Tamayo quería abortar la misión por considerarla fallida, pero Sagasta tiene un plan que piensa ejecutar en contra de todas sus posibilidades. Luego de eso, la trama se centra en la huida épica de Alicia Sierra, la cual aprovecha el duelo del profesor para escaparse. Y no solo eso, habiendo recién dado a luz, toma a su hija, su pistola, descarga el arma del profesor, abre un carro del cual no tiene las llaves, lo manipula para encenderlo y se va tomando una gran ventaja. En pocas palabras, les bailó la cumbia bien sabrosa. En este caso nunca sabré cómo se siente una mujer después de dar a luz. Las pocas que he llegado a conocer han quedado como que no pueden con su alma, pero digamos que ella es la excepción. Incluso Marcella y yo pensamos lo mismo. Esta mujer tiene que estar loca. No soy loca. Estoy loca. La verdad es que esta escena hizo que cambiara mi percepción sobre Alicia Sierra como personaje. Es más, nada más por esta actriz y porque también está Alba Flores, estoy pensando seriamente en verme vis a vis. También se nos muestra en el pasado cómo Berlín conoce a Bogotá, el cual se llama Santiago. Él los ayuda a robar una bomba de extracción de su antiguo empleo. Esto lo hacen de una forma épica y elegante, como solo Berlín y Palermo pueden lograr. Y hablando de Palermo, en el presente se entera que el profesor dejó escapar a Alicia Sierra y le dice lo que todos pensamos pero no podemos decirle. ¿Se te escapó una recién parida con un bebé en brazos? Descartate el arroz con leche, se crecieron una puta familia. ¿Qué carajo pasó?
momento perdí la cabeza. Más adelante Sagasta, poniendo su plan en marcha, le dice que solo queda él y un sobreviviente, pretendiendo entregarse para que reciba asistencia médica, a lo que Rion, conmocionado por la muerte de su amada, decide cobrar venganza, pero es interceptado por Lisboa, la cual impide que este cometa una locura. Por otro lado, en la carpa, por una conversación con Ángel, Tamayo pretende usar a los soldados caídos para un montaje mediático, que baje la popularidad de los atracadores en España. Todo esto mientras que Sagasta acuerda su rendición con Palermo, y es allí cuando vemos un momento triste de Río en el lugar donde muere su amada, aunque para mí sigue siendo extraño que Tokio nos hable estando muerta. Debe ser porque esto significa que siempre relató la historia no estando en un futuro distante, sino estando en otra especie de plano. No sé. Es extraño. Y es allí cuando nos trasladamos al lugar donde Alicia enfrenta al profesor, cara a cara, pistola a pistola, y el profesor le demuestra que está determinado a dispararle de ser necesario, pero ella había vaciado su cargador, por lo cual él queda indefenso ante ella, lo cual hace que ella lo amarre y lo meta en el capó de su auto. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Pero esta escena para mí es un poco incongruente, por lo mismo que les mencioné en el video pasado, pues a pesar de que Alicia Sierra estaba armada y el profesor no, este era el mejor escenario para él, pues recordemos que no es la primera vez que el profesor es apuntado por una inspectora, saliendo ileso y dominando la situación. Además, ¿se le olvidó que Alicia Sierra estaba recién dada a luz? Ya sé qué pasó aquí. Alicia también se tapuzó de acetaminofén, pero como ella está loca, estas pastillas mágicas no solamente hicieron que se olvidara de cualquier dolor, sino que también actuaron como la espinaca para Popeye, dándole la fuerza suficiente para apuntar al profesor y amarrarlo al mismo tiempo sin descuidarse en ningún momento, llevándolo en contra de su voluntad al auto y forzándolo a entrar en el capó. Todo esto fue posible porque en el último momento activó el ultra instinto. No soy loca. Estoy loca. Y hablando de escenas incongruentes, para mí la siguiente se lleva el Oscar, pues aquí vemos a Denver hablando con Manila, prácticamente declarándosele, cuando hace unos momentos atrás él había dejado claro que quería era a Mónica y que su amor era sincero, pero no, él la besa a ella. Ya va, un momento, ¿a ella? Es sospechoso, muy sospechoso. Eso te delata. Sal del closet, Daniel. Por un momento se me había olvidado que Manila en esta serie no es una mujer. Entonces, ¿esto significa que Denver es gay? Por eso este tipo de escenas que son claramente un fanservice no me gustan, porque dañan la esencia de un personaje, haciendo que hagan cosas que no son propias de su personalidad. Para mí esto hubiera quedado mucho mejor si es Manila la que se aproveche del dolor de Denver por haberle fallado a Tokio, robándole un beso en el proceso, y por los mismos principios que lo definen como personaje hubiera cortado el beso por la mitad, diciéndole que de verdad lo aprecia mucho y que es su mejor amigo, pero que él ama es a Mónica. Creo que esto hubiera sido más propio de Denver. En fin, en la próxima escena entran los médicos a operar al soldado herido, mientras que Lisboa le informa al mundo que Tokio falleció, y por cómo se han dado las cosas sienten que ya no son un ejemplo, ni alguien a quien seguir, quitándole la primicia a Tamayo, pues el que habla de primero es el que para el mundo cuenta la verdad. Después vemos a Denver y Mónica, a la cual le dice que a pesar de todo ella lo ama, pero resulta que él mágicamente se le quitó la confusión que tenía con Manila, y ahora vuelve a estar con Mónica. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? En la siguiente escena vemos a Tamayo llegando a su casa e encontrándose con Alicia Sierra, que tenía capturada a su esposa. También quiere usar al profesor como moneda de cambio por su libertad, además que quiere que Tamayo asuma la responsabilidad de todo lo que le imputó a Alicia, pero con lo que no contaba ella era que el profesor se escaparía, de una forma muy conveniente por cierto. Todo esto mientras que Tamayo le dice que pronto llegará la policía. A Alicia no le queda más que huir, encontrándose con el profesor, el cual le dice que por su situación no le queda más que confiar en él. El segundo capítulo se llama Ciencia Ilusionada, el cual al principio se centra en la persecución de Tamayo contra Alicia y el profesor. Este es un momento que me gustó mucho de esta trama, pues me parece que la forma en que se ocultaron de la policía fue emocionante, con mucho suspenso y sobre todo con algo de gracia. Hasta que por fin llegamos al momento donde vemos cómo se realiza la extracción del oro. Y para aclarar cómo fue, nos vamos al
pasado, donde Berlín y Palermo le explican al profesor cómo por fin se usa la bomba de extracción que habían robado en Noruega para bombear el oro hasta el estanque de Tormentas. Todo esto mientras vemos en el presente cómo todos se ponen en marcha para la extracción, tanto Palermo y la banda como Benjamín y su equipo. Pero en el momento de la verdad, el agua no sale con el oro. Este momento fue épico y significativo, pues de él dependía que todo el plan fuera o no exitoso. Y para Palermo esto significaba mucho más que un golpe. Su sueño, su vida, su todo dependía que funcionara. No solo de números y de cálculos vive la ciencia, Benjamín. Un poquito de fe, ¿no? Un poquito de amor también. Por favor, querida mía, vamos, por favor, vamos, carajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Luego de eso regresamos al lugar donde está el profesor y Alicia. Por ahora están a salvo, pero igual todos los alrededores están llenos de policías y buscando su paradero. En ese momento Alicia, haciendo manojo de emociones, se quiebra, pues por fin logra comprender que su vida está arruinada y lo único que le queda es unirse al profesor y su banda. Aunque ya desde el capítulo final de la cuarta temporada nos imaginábamos que algo así pudiera pasar. Me gustó que en esta oportunidad respetaron al 100% la personalidad de Alicia. Ella dio batalla hasta último momento, y si terminó uniéndose a la banda no fue porque quiso, sino porque no le quedaba otra opción. Y es así cuando regresamos al banco y después de un momento de reflexión entre Lisboa, Estocolmo y Manila, esta última le confiesa a Mónica que besó a Denver, provocando que Mónica vuelva a sentirse desvariada y le pide a la doctora un antipsicótico. Pero aún así no podemos olvidar que el plan de Sagasta aún se está llevando a cabo, todo eso mientras que la banda tiene un momento de tranquilidad. Después de eso y la fundición, Matías expresa que le gusta a Lisboa y es aconsejado por los demás que se lance de forma muy jocosa. El momento sí estuvo algo gracioso, pero algo que no me convenció fue que Río superara tan rápidamente la muerte de Tokio. Comprendo que los demás no tuvieran esa afinidad con Tokio, pero Río por su personalidad debía estar casi en la misma situación que Mónica con Arturo. Pero en fin, detalles. También Denver le pide consejo a Bogotá sobre su situación entre Manila y Mónica, y como siempre Bogotá dándole consejos que sabemos que Denver no va a seguir. Un calentón no tiene importancia. No sé ni cómo decírselo. Por ahí no vamos bien, ¿eh? Si te sientes culpable, pues te jodes. No haber pensado con la polla. Tú te vas a estar callado. Mientras tanto, el profesor logra comunicarse con Benjamín y le asigna la misión especial de rescatarlo, escapando de la policía de la forma más inimaginable posible. Solo un pequeño detalle que si yo lo vi, seguro tú también lo viste. Ellos rompen la parte final de los botes de basura para poder caminar y desplazarse. Sí, es verdad, pero al momento de subirlos mágicamente están intactos. ¡Voilá! Ciencia ilusionada. Cosas del Orinoco, que tú no las sabes ni yo tampoco. Fuera de ese pequeño pelón argumental, el profesor, estando en el estanque de Tormenta, se da cuenta que a pesar de su ausencia todo ha marchado según el plan. Que mientras él había estado en caos técnico, todo el engranaje había seguido funcionando. El oro estaba fuera y la fundición exterior a pleno rendimiento. El sueño seguía más vivo que nunca. Y justo en este momento, y justo ahora es el momento donde te suscribes, perro, porque si llegaste hasta aquí es porque te está gustando el contenido, así que no me vengas con esa. ¿Qué? ¿Pensaste que te ibas a ir de gratis? Bueno, sí es gratis, pero igual suscríbete. El tercer capítulo se llama La teoría de la elegancia y nos relata uno de esos argumentos que ya nos imaginábamos, pero es que igual no dejan de ser tristes. ¿Se acuerdan de Tatiana, verdad? Ajá, y se acuerdan también del hijo de Berlín, ¿verdad? Pues pasó lo que todos nos imaginábamos. Tatiana rompe con Andrés de la forma más común posible. Tenemos que hablar. Esas palabras deberían estar prohibidas en el diccionario, pues la taquicardia que produce no es normal. En fin, Andrés, a pesar de estar enamorado, acepta la ruptura, pero cuando le pregunta si hay alguien más, ella no responde. Así que Andrés, molesto e intrigado, va detrás de ella, solo para enterarse de lo que ya todos nosotros sabíamos. Aún así, este momento fue muy triste, no solo por el dolor que se expresaba en la cara del personaje, sino que con esto no solo pierde a su esposa, sino también a su hijo en el proceso, pues claramente ninguna familia podría manejar o superar una situación como esta. Aún así, Berlín decide encarar a su propio hijo, dándose cuenta de que su hijo actuó precisamente como él mismo hubiera actuado en su situación, sintiéndose orgulloso y traicionado al mismo tiempo. Así que acepta la situación como todo un caballero y les desea lo mejor, sabiendo que este es el adiós para todos. Aún así no pudo controlar su frustración, provocando por primera vez su detención y arresto.
Volviendo al estanque de tormentas, el equipo logra por fin extraer todo el oro, mientras que por el ruido de la succión, Tamayo y sus expertos se dan cuenta de que han logrado sacar el oro, provocando que parte del CNI comience una persecución para dar con el paradero de estos recursos del Estado, mientras que en el banco Matías aprovecha la oportunidad para coquetear con Lisboa. Sinceramente pensé que le saldría mucho peor, pero al parecer logró conseguir por lo menos sacarle una sonrisa. ¡Cielos, qué macizo! Al llegar a la cámara acorazada encuentran a toda la banda celebrando y cantando el Bella Ciao. Sin embargo, no sé, por mi parte en esta oportunidad no sentí muy grata esta celebración. Tokio desde el Super Más por allá nos dice que este es un baile en homenaje a los caídos, pero para mí no me parece tanto un homenaje, es más, se parece más a esto. Yo pienso que un homenaje es algo más significativo, algo que llega más al corazón, como cuando el profesor liberó al equipo de Gandía junto con el cuerpo de Nairobi. Eso sí fue un homenaje y un momento muy emotivo. A mí me parece que esto simplemente fue que superaron la muerte de Tokio muy rápido, como si fuera algo que simplemente había pasado a segundo plano, cosa que para mí no tiene lógica, pues en toda esta historia Ryo había demostrado que amaba profundamente a Tokio, por lo cual no puedo aceptar esta reacción en el personaje. No puedo. Por otro lado, Denver le cuenta a Mónica que besó a Manila y que está bastante confundido, aunque en realidad más confundidos estamos nosotros. ¡Ay! Y Mónica está tan traumada por lo que pasó que ni siquiera se percata del peligro en que todos se encuentran, pensando que todo es parte de su imaginación, y claro, también casi matando a Denver en el proceso. Él, preocupado por ella, la encierra en la cámara acorazada para cuidarla, y después de hablar con ella de sus problemas de pareja, ella termina bailándole a Denver. No tiene gracia. El pesado, el que se te mete hasta en los brotes psicóticos. Si esta mujer está loca, el mundo definitivamente necesita más locas así, o también como esta, pues esta mujer solita logró hacer en poco tiempo lo que nadie pudo hacer, romper por completo la defensa de la banda, sin que nadie se lo viera venir. Todo esto mientras que la banda sigue celebrando la extracción del oro. Allí Matías les dice que a partir de ese momento desea presentarse con un nombre de ciudad, y elige llamarse Pamplona, y aunque a todos les parece gracioso al principio, terminan aceptando ese nombre. Mientras tanto, en el estanque de tormentas, la policía aparentemente descubre el lugar. Todos se preparan para enfrentarse a ellos, pero el profesor, en vista de la situación, decide rendirse. Mientras esto pasa, se nos explica por qué fue que los hermanos decidieron dar el golpe a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en vez del Banco de España. Al final simplemente fue porque Andrés quería hacer otro golpe que no le recordara a Tatiana y a su hijo. De vuelta en el presente, no me gustó para nada que simplemente el profesor se rindiera sin más, sin un plan B. De verdad es creíble que había un plan para todo, pero nunca calcularon la posibilidad de que la policía pudiera dar con el estanque de tormentas. Y lo que viene es peor, pues el profesor se da cuenta de que todo fue un montaje para robarles el oro. Y adivinen quién fue. ¿De verdad? ¿Es en serio? 3 temporadas, más de un año esperando a ver cuál iba a ser el papel de Tatiana en todo esto, para que al final simplemente se tratara de que ella junto a Rafael le robaron en el último momento al profesor el oro. Siempre pensé que el profesor había incluido a Tatiana de alguna manera en el plan, pues él sabía que Tatiana estaba consciente de todo lo que ellos habían planificado. El piano y las joyerías, mis 2 especialidades. Ah, por cierto, le encanta el golpe del Banco de España. Está al corriente. ¿Está al corriente? Sí. Entre nosotros no hay secretos. Esto no me parece para nada creíble del profesor. ¿Cómo es posible que dejara este cabo suelto así sin más? Solo imagínate, si Tatiana hubiera querido, hubiera contactado con Tamayo y a cambio de una inmensa cantidad de dinero simplemente los hubiera entregado. Más bien me pareció que no sabían qué hacer con el personaje y le dieron este rol para un suspenso de último minuto. Y con esto llegamos al 4º capítulo, solo que este capítulo tiene como nombre de requetón, lo que se habla en la cama. ¿No?
Este capítulo comienza con todos deprimidos, pero en marcha para recuperar el oro que les habían robado. Al final, conversando con Palermo, se percatan que solo puede ser Tatiana. Además, Lisboa le dice que la gente cuenta secretos en la cama. Pero ojo, nuevamente les recuerdo que el profesor sí sabía que ella lo sabía todo. ¿Podemos hablar un momento? A solas. No vayas por ahí. ¿Por dónde? Me estás insinuando que la mujer de mi vida me va a traicionar. No lo estoy insinuando, lo estoy dando por hecho. Pero a pesar de esta incongruencia para mí, por lo menos nos dejaron un nuevo meme. Genial. ¿Y a qué se dedica? Es pianista. ¡Y ladrona! En fin, mientras que el profesor y los demás están tras la pista de Tatiana, Lisboa les avisa a toda la banda que les han robado el oro, lo que significa que si el CNI se entera, están muertos. Al final, Lisboa y el profesor terminan discutiendo, y es esa misma discusión la que hace que se percate de cuál pudo haber sido el verdadero plan de Tatiana y Rafael, los cuales habían enterrado el oro debajo de una casa prefabricada. Por otro lado, el plan de Sagasta había rendido frutos, por lo que Tamayo ya estaba listo para entrar en el banco. Solo hizo falta un último movimiento por parte de nuestra nueva Angelina Jolie y listo, todos capturados, hasta que por fin Suárez hace algo por la patria y por primera vez Tamayo siente que de verdad está ganando la batalla. Aprovecha la situación para comunicarse con el profesor, mostrándole que han capturado al equipo. El profesor sabe que él es el único boleto para que la banda pueda salir ilesa, así que le dice a Tamayo que se va a entregar y que estará en el banco en 20 minutos. El profesor le encarga a Alicia que encuentre el oro mientras él va a dar la cara, así que después de un abrazo le da una nota para entregársela a Rafael, mientras que él roba un coche para dirigirse hacia el banco. Jamás me lo hubiera imaginado, el profesor entregándose. Qué raro eso. ¿Dónde lo vi yo? Me suena como de algo. Eso no lo vimos en el tráiler. Al final, Tamayo descubre que efectivamente ya no está el oro, lo que deja al estado con el problema más grande de toda la historia. El profesor llega al banco de la forma más épica posible. Solo que en esta parte nadie se sorprendió. ¿Por qué? Porque ya lo sabíamos. Con eso llegamos al último capítulo de toda esta historia, el cual se llama Una tradición familiar. En este capítulo se pone en marcha un plan increíble, recordando que la verdadera pregunta no es cómo sacar el oro, sino cómo salir vivos de allí. Y aquí nos damos cuenta que el profesor sí tenía desde un principio planificado que la banda fuera capturada, solo que las cosas se dieron un poco diferentes a como él lo imaginó. Lo primero que hace Tamayo es claramente preguntarle dónde está el oro, pero el profesor no está dispuesto a decírselo. Más bien había puesto en marcha junto con Marsella el plan Pulgarcito, mientras que Alicia buscaba el oro que habían perdido. Este plan final constaba de algo simple: mostrar al resto del mundo que habían desvalijado la Reserva Nacional de España y al mismo tiempo dar un rastro falso que colocara en jaque a Tamayo, pues no le quedaría más que seguir cualquier pista que pudiera conducirlo hasta el oro. Lo que no sabía es que estaba siguiendo una pista falsa. Hormiguitas de Khan, y para encontrarlas tendrán que usar sus satélites, a sus aliados de la OTAN, a la Interpol, barrerán España entera con sus cámaras de tráfico y todo eso. Para que no duden. Mientras esto pasa, Tamayo intenta hacer que alguno de los atracadores hable y diga dónde está el oro, y si no lo hace saldrían del edificio uno a uno, pero el profesor le promete que por cada atracador que saque son 10 toneladas que no podrá encontrar. En ese momento Denver, que nunca pudo entender el plan, discute con el profesor, y Tamayo aprovecha la oportunidad para interrogarlo de primero, prometiéndole una vida nueva, pero Denver podrá ser corto de mente, pero no es un traidor. Con los dedos de las manos, con los dedos de los pies. Con la polla y los cojones todo suma 23. Esto lo metéis en el GPS y os lleva directitos hacia el... Al final, todo esto ocasiona que la presión volviera loco a Tamayo, pues al haber quedado en evidencia que España había perdido su reserva nacional, toda la bolsa comienza a desplomarse, siendo cuestión de tiempo para que el daño fuera irreversible y todo el país terminara en quiebra. Así que frustrado se dirige hacia el profesor para descargar toda su ira, y allí cuando el profesor le revela que existe una forma en la cual ambos pueden salir ganadores de esta situación, pero Tamayo simplemente no está muy convencido. Por supuesto, se terminó filtrando a la prensa que la armada estaba en búsqueda del oro perdido, lo que aseguró de forma palpable que efectivamente el país había sido desbancado. Mientras todo esto ocurre, Alicia y Benjamín habían dado con el oro, y en ese momento había llegado Tatiana y Rafael, y justo cuando pensamos que comenzarían los madrazos, Alicia le entrega a Rafael el papel que el profesor le dejó. Tatiana no quiere
Rafael entregar el oro, porque sabe que se usará como moneda de cambio por la libertad de la banda. En el pasado el profesor le había contado a Rafael sobre la muerte de su abuelo y su padre le había dicho que el robo era una tradición familiar, por lo cual supongo que lo que escribió en el papel era eso mismo, una tradición familiar, pues ese es el nombre del capítulo. Con eso Rafael y Tatiana entregan el oro confiando en que el profesor les dará su parte, pues Rafael sabía que bajo ningún concepto su tío devolvería el oro robado, y todos vivieron felices por siempre. Fin. No, esperen, aún la banda no ha salido del banco, pues allí nos trasladamos a las negociaciones con Tamayo. El profesor le dice qué debe hacer. Tamayo debe dar una rueda de prensa diciendo que ya el Estado encontró el oro perdido, pero Tamayo, para estar seguro de que el profesor no lo traicione, le asigna a Suárez que le dispare a la banda si el profesor los está engañando. Al salir Tamayo a dar su rueda de prensa, en ese instante llegan 2 camiones llenos con lingotes de oro. Esto automáticamente frena la caída de la bolsa, pero Tamayo no puede aceptar que el Estado tenga en las reservas un oro falso. Por eso confronta al profesor. El profesor le dice que es la única salida, pero Tamayo está dispuesto a matar a la banda si no le dice dónde realmente está el oro. El profesor hace su apuesta final. ¡Uno! Si dispara solo va a tener los muertos y la quiebra. Se lo dije a Tamayo y se lo repito. O ganamos los dos, o perdemos los dos. Coronel, es hora de reconocerlo. Es un jaque mate. Al final, Tamayo da una rueda de prensa mostrándole al país que se ha dado de baja a toda la banda en un enfrentamiento, pero la realidad es que todos están vivos. Con esto no solo saldrían vivos del banco, sino que también cesaría para siempre su búsqueda y captura. Así que, ¿cómo termina todo? Todo quedaría simplemente como un secreto de Estado más, y es el mismo Estado el que les daría una nueva documentación y una nueva vida, y su propia vida era garantía de que nada saldría a la luz, y ahora sí, todos vivieron felices por siempre. Fin. Personalmente, este final me dejó con un sabor agridulce, pues desde el principio este atraco estuvo cargado de mucha tensión y estos últimos 5 capítulos le faltó eso, le faltó tensión. Y aunque el plan final fue aceptable, yo pensé que la cosa sería un poco más ruda, pues este atraco ya se había convertido en una guerra y juraba y perjuraba que alguien más iba a morir. Además, para mí hubo 2 cosas que nos quitaron la emoción de estos últimos 5 capítulos. La primera fue el cierre de la primera parte. Ver morir a Tokio fue algo que por lo menos a mí me dejó los pelos de punta, y ver cómo lo superaban en estos 5 capítulos de forma tan fácil me dejó así como que... ¿ok? La segunda cosa que para mí arruinó la emoción fueron los trailers, pues al verlos mis expectativas subieron hasta el cielo, porque sí estaban buenos, pero cuando veo los capítulos finales me di cuenta de algo. Ya me habías contado todo en los trailers. Alicia se escaparía, la banda sería capturada y el profesor se entregaría. 3 cosas que no debiste haberme contado en los trailers. Lo único que te guardaste fue lo de Tatiana y para mí no fue algo tan relevante. Yo no sé, yo esperaba otra cosa, no sé. Además también te guardaste cómo se escaparían del Banco de España. Y yo personalmente esperaba algo que no involucrara al Estado, como en el primer atraco, porque no me imagino a España rindiéndose ante un puñado de atracadores. En fin, este final sí fue aceptable, solo que personalmente yo esperaba otra cosa. Ahora, no puedo negar que a lo largo de estas 5 temporadas he vivido momentos muy agradables junto con La Casa de Papel, pero ahora esta es mi opinión. A mí me gustaría conocer cuál es la tuya y para eso tienes la caja de comentarios. Pero por favor, sé educado y exprésate con propiedad. Así que mientras escribes tu comentario te voy a dejar un video por aquí y el otro por acá, así que por mi parte nos vemos en el próximo video. Chao.